Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar, instalar y configurar QueenTTS en ConfigUI o QueenTTS. Este programa nos va a servir para hacer traducciones en cualquier idioma con una voz sintetizada, o sea, una voz que no es real. Nosotros la podemos crear desde cero y ahorita mismo te estaré enseñando cómo hacerlo. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que con cada like, cada comentario y cada suscripción me apoyas muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Ok, primero que nada lo que vamos a tener que hacer es irnos directamente al servidor de Discord, donde vas a encontrar el link oficial de la página que tenemos del canal de YouTube, y enseguida irte a reglas y aceptarlas con esta palomita verde. Después de ya haber aceptado las reglas, lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de tutoriales, y en este apartado vas a encontrar la página oficial del canal de YouTube. ¿Por qué no lo pongo directamente en el canal de YouTube? ¿Por qué no lo pongo en la descripción? Porque como no es un dominio comprado, porque termina en .netfly.app, YouTube detecta que es un link extraño y no me ayuda a que el video se posicione bien. Así que para encontrarlo tienes que unirte al grupo de Discord. De igual manera, aprovecha para unirte al servidor y saludar de una vez en general, y así formar parte de esta bonita comunidad. Cuando ya estemos en la página principal te va a salir de esta manera. Como podrás ver, poco a poco aquí se va a ir anunciando cuando haya más guías. Sin embargo, si es que no encuentras en la página principal la guía, porque para cuando ya estés viendo la guía ya habrá pasado un tiempo, pues puedes ir al apartado de aquí arriba donde dice todas las guías y aquí buscarlo por nombre o por algo referente, como podría ser por ejemplo ConfigUI. Si es que buscas ConfigUI te van a salir todas las guías que estén relacionadas con ese programa, y pues en este caso aquí lo vamos a encontrar. En esta página vas a encontrar todos los comandos necesarios para instalarlos de una manera sencilla. ¿Qué necesitas antes de empezar a instalarlo? Necesitas tener ConfigUI ya instalado. En el canal ya tenemos un tutorial de cómo hacer esto correctamente para cualquier tarjeta de video y para cualquier sistema operativo. Así que aquí arriba a la derecha y en la descripción te estaré dejando un link para que vayas a ver ese video si es que no lo has visto. Como podrás ver, en esta página tenemos todo listo para empezar a instalarlo. Aquí tienes unos apartados para hacerlo si es que estás en Windows, Linux, y un apartado extra que más adelante te estaré mencionando, que es un nodo que nos va a ayudar a hacer una clonación perfecta en cuanto a tiempos, por si quieres hacer videos en YouTube con diferentes idiomas. En este caso voy a estar utilizando el apartado de Linux, pero es muy similar para Windows, así que no te preocupes. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a donde tenemos instalado nuestro ConfigUI. Para eso es muy sencillo, simplemente vamos a abrir la carpeta y ya con la carpeta abierta lo único que tienes que hacer es darle clic derecho y abrir una terminal. Si es que estás en Windows, para abrir una terminal es de la siguiente manera: tienes que irte al apartado de arriba donde está el enlace de la carpeta, borrar todo esto y escribir cmd y pulsar enter, y de esta manera se te va a abrir una terminal directamente en la carpeta. Y ahora, ya con la terminal abierta en esa carpeta, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a escribir cd, que te va a servir para ubicarte dentro de cierta carpeta, para moverte a cierto directorio. Vas a pulsar espacio y vas a escribir custom, y enseguida vas a pulsar tab para que se complete con la carpeta con ese nombre más cercano. Después de esto, que ya te salga de esta manera, vas a pulsar enter y se te va a indicar que ya estás dentro de esa carpeta. Enseguida vas a pegar el siguiente comando que vas a encontrar en la página, que es este: git clone, y el enlace del repositorio. Para esto lo vamos a copiar dándole control C, nos vamos a ir a esa terminal y aquí lo vamos a pegar. Y cuando ya lo hayas pegado, simplemente tienes que pulsar enter. En este caso yo ya lo tengo instalado, pero como quiera lo voy a hacer, no pasa nada. Enseguida de eso lo que tenemos que hacer es volver a abrir una terminal directamente en la carpeta principal de ConfigUI. Aquí vas a encontrar el comando para hacerlo. Si es que es Linux, cada sistema tiene su propio comando. En este caso voy a copiar el de Linux con control C y nos vamos a ir a la terminal. Y hasta a la izquierda nos va a salir BEM, que es el entorno virtual, y es lo que nos indica que el entorno virtual ya está activado. Después de esto vamos a bajar hasta el paso 3 en la página y enseguida vamos a copiar este comando, que nos va a instalar lo principal y lo necesario para poder utilizar QueenTTS en nuestro ConfigUI.
Lo vamos a pegar y vamos a pulsar Enter. Enseguida de que ya lo hayamos instalado, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que bajar hasta el paso 4 e ubicarnos dentro de la carpeta de ConfigUI Queen TTS dentro del entorno virtual, ya con el entorno virtual activado. Para eso, ya con el entorno virtual activado, simplemente tenemos que escribir lo siguiente: cd para movernos de carpeta, escribir custom nodes, pulsamos enter para entrar a esa carpeta, enseguida escribir otra vez cd para movernos de carpeta y vamos a escribir cómo se instaló. En este caso fue de esta manera. Y de esta manera le vamos a dar a enter de vuelta y ya estaremos dentro de esa carpeta. Ahora sí, vamos a instalar todos los requisitos de este programa. Para eso es muy sencillo, solamente vamos a escribir pip install -r y requisitos. En este caso, de esta manera lo escribes. Como te fijaste, no es necesario escribir toda la palabra, solamente con escribir las primeras letras y dándole al tab se completa automáticamente. Pulsamos enter y se va a empezar a instalar todo. Después de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: dentro de esta misma página, dentro del entorno virtual activado, vamos a buscar los siguientes archivos, que es para descargar los modelos de inteligencia artificial. Vamos a escribir Python, espacio, y vamos a escribir descarga. Aquí está, este es el archivo, Download Models, así se llama en inglés. Lo vas a escribir de esta manera, así lo vas a encontrar y vas a pulsar Enter. Lo que va a hacer este archivo de Python es descargar todos los modelos de esta inteligencia artificial. Mucha gente te va a decir que no es necesario hacer este paso, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la interfaz de ConfigUI y lo utilizas por primera vez, en teoría te debería de descargar todo en automático, pero muchas veces falla. Y cuando falla directamente en ConfigUI ya no hay manera de solucionarlo y después ya vas a tener que volver a hacer todo esto para saber cómo solucionarlo. O sea, nada más vas a estar dando vueltas solamente porque sí. De esta manera ya lo estaríamos haciendo de antemano para evitar esos problemas. Entonces pulsamos enter y ya empezaría a hacer toda la descarga. Cabe decir que estos archivos suelen pesar unos cuantos gigabytes, creo yo que son alrededor de 10 gigabytes en total, así que dependiendo de tu internet esto puede llegar a tardar más o menos. En este caso te voy a mostrar unas referencias de cómo se escuchan estas voces. Estas son las voces que yo diseñé desde cero para empezar a utilizarlos con los doblajes que tengo aquí en el canal, que es inglés, japonés y portugués. Welcome. Before we begin, make sure your system is ready. Step 1. 設定パネルを開きます。Step 2. 設定ファイルをニプつけます。画面の表示が少し違って見えても Se algo parecer diferente na sua tela, não se preocupe. Vou te guiar em cada etapa. Y pues para utilizarlo es muy sencillo, ya con todo eso instalado, ya con la demostración de voces que te mostré, para conseguir esos resultados es demasiado sencillo. Simplemente tenemos que ir aquí donde dice configuraciones, templates, y vamos a bajar, ¿no? Todos estos ya son como cosas premontadas. Aquí está la de nosotros, que son Queen TTS y otros más que después te estaré mostrando en videos. En este caso simplemente le damos un clic y le vamos a dar en donde dice ejemplos. Y en ejemplos nosotros vamos a encontrar todo esto ya de manera prehecha. Entonces, ¿cómo funciona? Primero vamos a empezar con el de la derecha, que es para diseñar voces. La primera opción es el texto que vas a sintetizar con la voz que estás diseñando. Y abajo es el prompt para generar esa voz. El prompt que vas a estar utilizando es muy similar a estos. Por ejemplo, yo para inglés tengo un prompt y una frase de calibración. Esta frase tiene que ser algo corta, de unos 16 segundos, 20 segundos, donde se pronuncien diferentes letras, diferentes palabras, para que al momento de que tú lo utilices en otro apartado que ahorita te voy a estar mostrando, se escuche de manera natural, ya sea en audios medianos o muy largos. Entonces, por ejemplo, si es que es una voz en inglés, tiene que ser un prompt que esté en inglés y mencione cómo es que tú quieres la voz. Puedes utilizar esto de ejemplo, pero también todos estos prompts te los voy a estar dejando en el servidor de Discord para que los tomes de referencia o para que practiques o generes tus primeras voces. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar una voz en japonés, el prompt tiene que estar en japonés. Si es que quiero que la voz esté en portugués, tiene que ser en portugués.
pero pues en este caso lo voy a estar haciendo en inglés para el video. Voy a copiar todo el prompt y este prompt lo voy a pegar allí. Y ahora vamos a agregar una frase corta. Y con esto ya seleccionado, por ejemplo, para esta voz, yo tengo que asegurarme que aquí donde dice lenguaje esté en el idioma correspondiente de esa voz, que en este caso es inglés. Enseguida, el modelo recomendado es 1.7 billones y ahí lo vamos a dejar. Y por último, te recomiendo marcar esta opción que se llama descargar el modelo después de generar, para que no te deje cargado el modelo en la GPU y no tengas que recargar ConfigUI si es que quieres utilizar otros apartados. Para generar tu voz, como te mostré anteriormente con los ejemplos, después de ya haber ingresado el prompt y después de ya haber ingresado la frase, simplemente le tienes que dar en correr y esperar a que se genere. La opción del medio es muy similar. Arriba tienes que poner el texto que quieres sintetizar y aquí tienes que seleccionar la voz que quieres utilizar. Estas son voces ya prehechas, eso es por si no quieres personalizar alguna voz y pues de esta manera lo harías. De igual manera, aquí puedes generar un prompt para personalizar esa voz o para personalizar el estilo. Por ejemplo, si es que quieres que la voz esté llorando, aquí simplemente tienes que poner que la voz va a estar llorando. Si es que quieres que esté muy emocionada, tienes que poner que la voz esté muy emocionada. Y de esa manera le vas a estar dando emociones a este texto. De igual manera, recuerda que después de seleccionar dicha voz, que en este caso son las voces por defecto que tiene el programa, tienes que seleccionar el idioma en el que lo vas a estar haciendo. Y después de ya seleccionarlo, tienes que darle en correr. Pero si es que solamente vas a utilizar uno de esos nodos, tienes que deshabilitar todos los demás. Para deshabilitarlos, los vas a subrayar con control y subrayándolos con el mouse y después pulsando control B. De esta manera van a quedar deshabilitados y cuando le des a run solamente se va a ejecutar el nodo que esté en gris. Por último, te voy a mostrar el nodo que es más eficaz desde mi punto de vista, que es el de clonación de voz. Este es muy sencillo de usar. Para utilizarlo tienes que irte al apartado de carga de audio. Aquí vas a subir el audio que quieres utilizar, en este caso el de inglés. Y enseguida en el apartado de arriba vas a poner el texto que quieres cargar. El texto que vas a poner aquí, esta voz lo va a leer y abajo lo vamos a dejar vacío. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar utilizando cómo suena esta voz, cómo se escucha esta voz. Y para eso tenemos que activar esta opción que se llama solamente vectores. La activamos, también activamos esta para que se descargue el modelo y después de que lo ejecutemos, esta voz va a leer lo que esté escrito aquí. Si es que estabas prestando atención al inicio del video, te mencioné que aquí vas a estar utilizando un modelo custom, que va a ser el siguiente. Este nodo custom que te mencioné anteriormente, creo que dije modelo, bueno, este nodo custom te va a ayudar a que cuando tú saques un archivo SRT de un audio, que incluye frases con precisión, que por ejemplo esta frase tiene que durar exactamente estos segundos y estos minutos, pues este nodo te va a ayudar a que lo lea de esa manera este otro nodo. Para instalarlo es muy sencillo, te vas a ir a la página. Ya estando en la página, lo que tienes que hacer es irte aquí abajo donde dice extra y descargar este nodo. Este nodo ya descargado, lo que tienes que hacer es descomprimir esta carpeta en la carpeta de nodos custom. Y en esta carpeta de nodos custom, que la vas a encontrar en la carpeta raíz de ConfigUI, aquí vas a copiar esta carpeta. Después de que ya lo hayas copiado, reinicias tu ConfigUI y vas a encontrar el siguiente nodo. Aquí sale con otro nombre, pero el nodo lo vas a encontrar con este nombre, que se llama SRT Queen Voice. Así se va a llamar ese nodo. Y lo que tienes que conectar, aquí vas a seleccionarlo y lo vas a arrastrar a este apartado, de esta manera. Y donde dice config, lo vas a arrastrar hacia el otro nodo que se llama config. Y de esta manera el texto que pongas aquí va a ser el texto que va a estar leyendo esta voz. Y de esta manera tan sencilla ya tendrás todo esto automatizado, que va a funcionar de la siguiente manera. Con la voz ya seleccionada, con el texto ya pegado aquí que vas a querer que lea la voz, que te recomiendo ponerlo corto, no hay necesidad de poner algo tan largo. Acabo de descubrir que no funciona, si es que pones algo tan largo no funciona bien. Así que ponlo de 50 en 50, por ejemplo, de 50 frases, estará perfecto, va a funcionar genial, va a ser de unos 5 minutos, 3 minutos y poco a poco lo vas agregando. Si quieres haz sus pruebas, pero a mí no me ha funcionado.
Entonces va a funcionar. Esta voz va a leer este texto y después te lo va a dropear en este archivo de audio y lo vas a poder guardar, dándole clic derecho y guardar en y seleccionas la ruta. De esa manera tan sencilla ya tendrás tu voz personalizada. Y pues ahora sí, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.